Aragón Radio, Tribuneros. Con Fernando Ramos. Si quieres informarte de toda la actualidad, escucha Tribuneros cada noche en tu dial. Todas las aficiones, la mejor información, todos los comentarios, el debate y la pasión. El programa deportivo de Aragón. Radio. Un programa para toda la afición de Aragón. 11:01 de la noche, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer Tribuneros de esta semana, que ya les digo que viene caliente, que viene apasionante y que va a terminar por todo lo alto, porque la verdad es que tal y como se está poniendo la clasificación en segunda división y teniendo en cuenta que el domingo se enfrentan la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza en el Alcoraz, cualquiera se atreve a decir primero qué va a pasar y segundo dónde va a quedar cada uno dependiendo de los resultados, porque la liga en segunda división se ha vuelto absolutamente loca, si es que ya no lo estaba antes. Perder un partido ahora no te asegura estar peor que la semana anterior, como mínimo estás igual. Y empatar incluso te permite estar mejor, que es lo que le ha pasado al Real Zaragoza, porque el Cádiz ha decidido no ganar ni un solo partido de aquí al final, y el Zaragoza, pues no sabemos si lo va a ganar algún día, pero de momento con este último empate ya está a 3 puntos de la salvación. Fuera de bromas ahora, el conjunto zaragocista está en un momento malo en cuanto a resultados, porque ha conseguido uno de los últimos 9, pero está más cerca que nunca de la permanencia, manda narices. Siendo un momento en el que no le entra nada, en el que no le sale nada, en el que le hacen mucho daño, está a un partido de sacar la cabeza, algo que no pasaba desde el mes de septiembre. Y eso hay que aprovecharlo, pensarán los zaragocistas. Pero es que el Huesca está casi parecido. Está peor, está a 2 puntos peor, pero sabe que tiene también la gran oportunidad de meterse en la pelea si le gana el Real Zaragoza en el derbi aragonés. Así que imagínense, lo dicho, cómo anda esta semana con los dos equipos tratando de acercarse lo máximo posible a la permanencia, y en el caso del Real Zaragoza, como decíamos, dormir fuera de descenso en caso de ganar, porque recuerden, el Cádiz, que es el equipo que marca ahora la línea de la salvación, no jugará hasta el lunes a las 8:30 en casa frente a Las Palmas, hasta el próximo lunes 27 de abril en el Carranza frente a Las Palmas. Así están las cosas, de apretadas, y también ha sido un fin de semana en el que tenemos que felicitar evidentemente a las jugadoras del Casademont Zaragoza femenino, que se colgaban la medalla de bronce de la final a 6 de la Euroliga, lo que quiere decir que tenemos en nuestra ciudad al tercer mejor equipo de Europa de baloncesto femenino. Es para estar muy orgullosos, y es también para darse cuenta de que este tipo de situaciones pues también pueden generar noticias como la que hemos conocido hace un ratito esta tarde-noche, con la salida de Carla Leite, que ha hecho efectivo ese buyout, esa cláusula de salida para marcharse directa a Estados Unidos, al training camp en Portland, en su equipo en la Women NBA, y por lo tanto se marcha del Casademont justo en el momento en el que van a arrancar los playoffs por el título. Es una situación que hay que entender a la jugadora, evidentemente. Es una oportunidad que tenía de acercarse a ese contrato garantizado, y también hay que tener en cuenta que es una jugadora que literalmente se ha partido la cara hasta el último día por su equipo. Así que hay que aceptar esta realidad como viene. También habrá que aceptar, y veremos cómo se maneja con el tema de una posible lesión importante de Elena Puello, importante porque no le permita jugar de aquí al final de la temporada, y a ver cómo se ha manejado, lo dicho, el Casademont en el mercado, porque si se ha marchado Leite y podemos quedarnos sin Elena hasta el final de la temporada, pues algo habrá que hacer en los despachos y algo habrá que hacer en forma de fichajes. Con todos estos temas y muchos más llegaremos hasta las 12, hasta la medianoche. Son las 11, casi 5 minutos. Arrancamos, venga. Todo tuyo, Fernando. Y
Y arrancamos este Tribuneros de lunes con Alfonso Marías en el control técnico de sonido y con Pedro Pablo Martínez en la producción. Enseguida vamos con todo lo que ha ocurrido cerca de nosotros, pero antes les cuento que teníamos un partido en segunda división en el que, menos mal que ha ganado el Deportivo de La Coruña. 0-1 ganaba el Mirandés a la hora de juego en Riazor y a partir de ahí se ha desmelenado el Depor, que le ha colado 3 al conjunto burgalés y ha acabado ganando el partido por 3-1. Esta derrota del Mirandés evidentemente le deja donde está, pero es que ha habido un momento que cuando ganaba el Mirandés estaba por delante del Zaragoza, así que así tenemos la clasificación en segunda. Cerca de nosotros, insisto, han pasado muchas cosas, nos las cuenta nuestra compañera de Aragón Deporte, Ana Calvo. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Fer? Muy buenas noches. Arrancamos esta noche de lunes hablando de baloncesto. Una mala noticia. Un día después de conseguir el bronce en la Euroliga, Carla Leite se va de Casademón. Luis Alberto Noriega, buenas noches. Buenas noches. Carla Leite ha pagado su cláusula de salida y no continuará en el Casademón Zaragoza. La internacional francesa se marcha a Estados Unidos para incorporarse inmediatamente a la pretemporada de las Portland Fire de la NBA femenina. Así se ha despedido la gala en las redes sociales del club. Os hago este pequeño vídeo para informaros de que voy a tener que dejar la temporada un poco antes de lo esperado. Tengo que ir a Portland. Solo quiero agradeceros el apoyo. Ha sido un placer jugar en el Felipe. Espero veros pronto. La francesa ha sido una de las referencias del conjunto aragonés desde su llegada en septiembre, procedente de la NBA femenina. Sus más de 20 minutos en Liga la han convertido en la cuarta jugadora con la que más ha contado Carlos Cantero. Leite ha devuelto esta confianza con unas medias de 10 puntos y 2 asistencias, números que incluso había mejorado en la Euroliga. En la pelea por el bronce en la final a 6 fue la jugadora más destacada del Casademón, gracias a sus 20 puntos y 6 asistencias. El equipo afrontará ahora los 2 últimos partidos de Liga y la próxima semana los playoffs ya sin la estrella Gala. Gracias, Luis, y seguimos hablando de fútbol porque arranca una de las semanas más importantes y especiales del año y quizá esta vez más que nunca dada la situación clasificatoria y que queda muy poco para que termine la temporada. Este domingo es el derbi en el Alcoraz y tanto el Real Zaragoza como la Sociedad Deportiva Huesca se la juegan. Empezamos hablando del Real Zaragoza, que hoy ha guardado descanso. Edu García, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. A pesar de la sensación con la que se marchó el zaragocismo del Ibercaja Estadio el sábado, tras dejarse por el camino 2 puntos frente al Ceuta, la realidad es que el cuadro zaragocista ha recortado un punto con el Cádiz, rival que marca la permanencia. Quedan 18 puntos en juego y los de David Navarro han dejado escapar 10 de los últimos 12 que han tenido en juego, pero sorprendentemente, poco a poco sigue disminuyendo su distancia con la salvación. Al respecto, hablaba al término del encuentro del sábado el entrenador David Navarro. Lo numérico da. Otra cosa es que la sensación que dejas te invite a pensar que lo numérico va a dar o no va a dar. Hoy el equipo ha guardado descanso y mañana a las 10:30 retomará la actividad en la Ciudad Deportiva en la primera de 5 sesiones programadas para preparar el partido del domingo en Huesca. El objetivo es recuperar físicamente a los jugadores, pero sobre todo mentalmente, y convencerles de recuperar la fortaleza defensiva de los primeros partidos con Navarro en el banquillo y mejorar el acierto en ataque, porque contra el Leganés, el Mirandés y el Ceuta fueron 71 los disparos que probaron los zaragocistas para acabar anotando solo 4 goles y 2 de ellos desde el punto de penalti. Gracias, Edu, y los que ayer volvieron a perder fueron los de José Luis Oltra, un entrenador que todavía no conoce la victoria desde que llegó al banquillo azulgrana. Jorge Puyuelo, buenas noches. Buenas noches. En la Sociedad Deportiva Huesca, los de José Luis Oltra viven la peor crisis vivida nunca por el conjunto alto aragonés en segunda división. Han igualado la cifra de 10 partidos sin victorias de la temporada 2008-2009 con Antonio Calderón en el banquillo. Eso sí, lo empeoran ya que solo han conseguido 3 puntos de 30, unos números que dejan al Huesca prácticamente tocado. El próximo partido es ni más ni menos que el derbi aragonés y a ese encuentro el técnico del Huesca, José Luis Oltra, lo ha calificado como la última bala. Pues no estoy contento y obviamente por el resultado. Era un momento importante porque de haber ganado pues cambiaba muchas cosas. Tendremos que apurar las pocas opciones que tenemos. Nos queda yo creo que la última bala y tenemos que ir a ganarla para seguir con vida en las últimas jornadas.
El Huesca para ese partido frente al Real Zaragoza recuperará a Jorge Pulido y perderá a Julio Alonso, un choque que prepararán los azulgranas a partir del miércoles. El martes lo guardarán como día festivo para intentar recuperar, sobre todo, ánimos tras la mala racha de resultados, una derrota más la sufrida en Ipurúa este pasado domingo. Los orcenses que esperan poder reaccionar en un Alcoraz que registrará una de las mejores entradas de su historia. Gracias, Jorge. Escuchamos ahora al entrenador. Tendremos que apurar las pocas opciones que tenemos. Nos queda, yo creo, que la última bala y tenemos que ir a ganarla para seguir con vida en las últimas jornadas. Y hablamos también del Bada Huesca, que es penúltimo en la clasificación y esta semana tiene Copa. Olga Torre, buenas noches. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Toca aparcar la Liga para el Bada Huesca después de la derrota ayer en Cuenca, que les hace caer en puestos de descenso. El equipo tiene este próximo miércoles un reto ilusionante: superar los octavos de final y colarse en la Final 8 de esta competición. Para ello les tocará afrontar en casa la visita de Granollers. A pesar de la entidad del rival, José Nolasco se mostraba ilusionado con superar este reto. Está claro que nosotros queremos pasar la eliminatoria sí o sí. Además, en nuestra casa, como ha dicho Ian, hacía muchos años que no jugábamos una eliminatoria aquí en casa. Cuando llegamos a estos niveles, los rivales son muy complicados, muy difíciles, cualquiera de ellos. El partido el miércoles a las 8 de la tarde se podrá seguir en directo también en el streaming de Aragón Deporte. Gracias, Olga. Y hoy cerramos Tribuneros hablando con la entrenadora del Alavés, Andrea Esteban. Tribuneros. Con Fernando Ramos. Minutos de la noche, ya hemos repasado, ya hemos conocido todo lo que, bueno, pues nos ha dejado este lunes 20 de abril, en el que, pues para ser un lunes, pues hemos tenido alguna que otra noticia que no nos hubiera gustado contar, como la de la salida de Carla Leite, pero en fin, así es el deporte y así son las historias que nos va dejando, en este caso, la salida de la jugadora del Casa de Monzaragoza rumbo a la Women NBA, que nos deja con un reto importante, pero ya veremos a ver cómo se rearma, cómo se recompone el conjunto aragonés, que ha llegado al bronce europeo, siendo la suma de la mejor versión de todas sus jugadoras, así que en eso habrá que seguir confiando. Abrimos ya la tertulia futbolística de este lunes, cargado de cosas de las que hablar, porque estamos ya en la semana que terminará con el partido en el Alcoraz entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza, y que por lo tanto va a ser muy importante para nuestros dos equipos. No queda otra que pensar que cada uno de ellos evidentemente van a agotar las opciones de permanencia y saben que si alguno de los dos sale dañado en forma de derrota de este partido, sus opciones de permanencia quedarán casi reducidas a la nada, a no ser que el Cádiz pues decida perder otra jornada más, que no estaría nada mal. Saludo ya a Óscar Marco. Hola Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Bueno, pues un empate que nos dejó a todos helados en el caso del Zaragoza el pasado sábado, que un lunes más, pues ha sido un empate porque para el Zaragoza le permite estar un puntito más cerca. Sí, a ver, es sorprendente, ¿no? Las opciones que puede llegar a darte esta segunda división. Fíjate que si el Zaragoza hubiese ganado y después se produce la victoria del Cádiz, el estado de ánimo zaragocista hubiese sido durante 24 horas muy positivo para después llevarte la bofetada. Sí. Al final el Zaragoza no ganó, el Zaragoza solo sumó un punto por el desarrollo del partido, que seguro que tenemos tiempo para analizar, un punto que supo a muy poco. Pero curiosamente es que han perdido todos sus rivales, hasta el partido pendiente de hoy, ¿no? Que antes comentabas que el Deportivo había tenido que remontar al Mirandés. Y por lo tanto la conclusión en lo que es el prisma zaragocista es que se va a plantar en el derbi con la posibilidad de, si gana el partido, dormir muchísimos meses después, prácticamente toda la temporada, fuera del descenso, a la espera de lo que suceda en el partido del Cádiz contra Las Palmas, que será dentro justo de 7 días, en lunes.
Por lo tanto, por ahí, por lo numérico, al Real Zaragoza le vuelve a aparecer una nueva oportunidad. Sí que es cierto que no está bien el equipo, sobre todo porque no está siendo capaz de dominar ninguna de las dos áreas y se encuentra otra vez con la situación de verlo todo al alcance de la mano. El Zaragoza ya ha fallado en una situación así el día de la Real Sociedad B, que podía haber certificado todavía con Selles en el banquillo pues bueno, una mejoría y haber salido del descenso. Y ahora lo hace con un David Navarro que gracias a su gran arranque pues cogió al equipo a 8 puntos de la salvación y lo tiene a 3 a falta de 6 partidos por disputar. Más allá de que los últimos partidos no están siendo los mejores, lo numérico se sostiene y por lo tanto, pues insisto, en prisma zaragocista a tener una semana en la que sabe que se juega más de media vida en el derbi contra el Huesca. Enseguida incorporamos a Pedro Luis Ferrer, en apenas unos instantes lo saludamos. Óscar, hablabas tú ahora de que lo numérico se mantiene cuando lo numérico es realmente lo único importante. No le hemos exigido prácticamente en toda la temporada al Zaragoza que jugara bien, o lo que nosotros podamos llegar a entender que es jugar bien. No lo vamos a hacer ahora, ¿no? Es cierto que cuanto más cerca esté de jugar bien, más fácil a priori tendrá ganar. Pero es que ahora entramos en un momento salvaje de la temporada en el que por muy mal que esté el Zaragoza, que no está bien, se tiene que ceñir solamente a tratar de ganar como sea los partidos. Es que no le queda otra. Es ese modo supervivencia del que hemos hablado otras veces, pero es que no queda otra. Sí, a ver, es que para empezar el jugar bien, pues yo creo que cada uno tenemos un concepto distinto, ¿no? Por lo menos en lo bonito, en lo estético, pues no sé, el fútbol que en un momento dado puede hacer el Barcelona o el fútbol que puede tener vertiginoso el Real Madrid, pues son distintos, pero todos entendemos que es jugar bien al fútbol. El Zaragoza ahora mismo no está para sembrar, está para recoger y por lo tanto que lo hace jugando bien, pues todos entenderemos que es el camino para que lleguen los puntos. Pero antes lo comentaba Edu, ¿no? En el resumen del día, 71 disparos a puerta para tener un rédito muy muy pequeño de tan solo 2 puntos en los últimos partidos. El Real Zaragoza ha de ser infinitamente más efectivo, no tiene que conceder en su área, donde está teniendo un problema en los últimos partidos. Y sobre todo sus delanteros, ¿no? Pues a lo mejor ahora, pues sobre todo en la figura de Kenan Codro, porque pues Robert está haciendo goles, los está haciendo también Dani Gómez, aunque sean desde los 11 metros, pero que también hay que meterlos. Lo que no puede ser es que tengas tantísimas oportunidades y no veas la portería y cada vez se te haga más pequeña. Tranquiliza el hecho de que el volumen ofensivo está ahí y en algún momento el Zaragoza pues entiendo que el fútbol le va a devolver lo que está generando, pero cada vez son menos oportunidades, es menos tiempo y por lo tanto que lo hace jugando bien, perfecto, pero que lo que tienen que llegar y lo único que cuenta es, pues como decíamos, lo numérico y los puntos que sumen el casillero. Claro, es que no, evidentemente es eso, es que no hay más, es que no hay mucho más. Saludo también a Pedro Luis Ferrer. Hola Pedro Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, estábamos aquí hablando un poquito de lo que había pasado el otro día, ¿no? De que ese punto, pese a todo, pese a lo que nos dejó un poco descolocados el sábado, pues ha resultado ser un punto que le permite al Zaragoza estar a 3 de la salvación y de que ahora pues entra el Zaragoza en una semana que va a acabar con un partido absolutamente tremendo, ¿eh? O sea, el que acabe mal herido de ese partido, si hay uno de los dos que gana, deja al otro descendido, ¿eh? Sí, bueno, pensábamos que era otra jornada más fallida y bueno, y al final, bueno, lo que ha hecho el Zaragoza es recortar, pese a todo, ¿no? Y a lo inaceptable, digamos, del empate final, ha sido recortar un punto con sus directísimos rivales y como bien decías, Fernando, pues ahora un duelo absolutamente fratricida en el que solo puede quedar uno por aludir a la película Los Inmortales, ¿no? Al final, pues yo creo que es el segundo duelo más fratricida en este sentido. Fue el año de la pandemia, si recordáis, por el ascenso. En este caso, pues para el Zaragoza es terrible tener que jugarse por quinta temporada consecutiva la permanencia. Y bueno, y a estas alturas del campeonato, cuando solo quedan 6 jornadas, ese partido contra
contra el Huesca, que se está jugando también conservar la categoría. La verdad es que bueno, tiene todos los ingredientes para ser digamos un partido dramático para el que no lo gane, y al final incluso con la posibilidad de que el empate les quite un punto a los dos y lo puedan aprovechar los demás. Pero bueno, en fin, estaba escuchando la reflexión de Óscar y la verdad es que el Zaragoza, más allá de que yo creo que difícilmente puede conservar la portería a cero en los partidos porque tiene un déficit de calidad defensiva, bueno, lo tiene en todas las líneas, pero la cantidad de errores individuales que está teniendo es lo que determina en gran medida que el equipo sea incapaz de tener la portería a cero o de encajar solo un gol, porque es que está recibiendo 2 goles por partido en casa en los últimos partidos, tanto contra el Mirandés como con el Ceuta. Eso es algo absolutamente que no entra en ningún planteamiento cabal de ningún equipo en una categoría tan igualada por lo bajo. Pero después tú ves la producción ofensiva del Zaragoza, como decía Óscar, esos 71-72 disparos, 7-8 ocasiones en los 3 partidos clarísimas de gol. O sea, es que yo de verdad el otro día repasabas las jugadas y decías, bueno, los 2 de Robert antes del gol, el de Mabuli, el de Cuenca, 2 de Kenan Kodro, 1 de Dani Gómez. Es que era un partido de 5-2. Era un partido de 5-2 clarísimo, independientemente de que el Zaragoza tenga limitaciones, de que tenga un derrumbe como el que tuvo absolutamente, yo creo que pocas veces visto en un partido del Zaragoza en casa, que se viniera abajo de esa forma tan lastimosa, pero aún así, los méritos son más que suficientes para que el Zaragoza hubiera ganado al Leganés, al Mirandés y al Ceuta. Y la verdad es que espero desde la óptica, claro, del Zaragoza, que el fútbol le devuelva parte de los méritos que ha hecho en estos partidos, que aunque después los juicios siempre van en cuanto, como explicabais, a lo numérico o a la eficacia, porque está en juego tantísimo y porque el campeonato se está acabando, pero verdaderamente yo espero que algún día el Zaragoza no haga tantos méritos y gane. Y ojalá sea cuanto antes. Claro, es que además, Óscar, de lo del otro día, de lo del sábado, por cerrar un poco el partido y centrarnos ya en lo que viene, es que tiene todo lo que suele tener un partido raro, ¿no? Cambios en la primera parte que no se suelen ver, pues los tuvo, un montón de ocasiones marradas que también, ellos que hacen un gol que ni se lo creen, el del empate, la expulsión nada más empezar la segunda parte, que también estaba un poco fuera del guión, en fin, que es que fue un partido que tuvo todas las cosas raras que puede tener. Sí, a ver, mencionas, Fer, el tema del cambio. Me parece que ayer en la jornada en Aragón TV tuvimos un debate muy enriquecedor con 4 colaboradores, uno de ellos era Pedro Luis, que con distintos argumentos y con distinto pensamiento hacían que todos nos pusiésemos en distintas posiciones, ¿no? Más allá de que al final el que lo tuvo que vivir, el que tuvo que decidir fue David Navarro. Yo me inclino y me inclino por lo que vi estando presente en la Romareda, a que la necesidad del triple cambio o doble cambio, podía haber sido cuádruple, era más que necesario, más que evidente. Y por lo tanto no voy a entrar en si el minuto era el adecuado o no, porque el derrumbe fue significativo, visible, todos palpábamos que el segundo gol del Ceuta iba a llegar y eso acababa con buena parte de la vida que le queda, que no es mucha al Real Zaragoza en segunda división, y por lo tanto había que cortar esa sangría. Por eso yo evito en la ecuación el tema del minuto y evito y recojo unas palabras que ayer ponía encima de la mesa Luso Delgado, que aquí no estamos para personalismos, no estamos para se me está señalando o no. Cuando sea se no hace. Momento, Es que es así. Lo único que importa, pero lo único a años luz de lo siguiente, es la salvación deportiva del Real Zaragoza. Y si alguien considera que su situación personal está por encima de eso, sobra.
no merece estar en la situación actual y lo mejor sería sacarlo del vestuario. Afortunadamente creo que las aguas que podían estar turbias, que podían estar complicadas en el momento, han vuelto a su cauce. Y por lo tanto creo que Keidi Bare ha entendido que David no señaló a nadie, sino que David salvó al Real Zaragoza en ese momento del derrumbe. Y más allá de lo que sucedió después, que como tú decías, hay para analizar 1000 situaciones, me quedo con que no solo se evitó el 0-2, sino que estuvo a punto de llegar el 1-1 con ese remate de cabeza de Kenan Kodro. Sí. Por lo tanto, mi opinión... más que necesario ese triple cambio y me parece, pero vamos, incuestionable que había que hacerlo y por lo tanto cero críticas y para mí el aplauso a que el técnico fuese capaz de reconducir la situación de la única forma que podía, que era haciendo cambios. Pero Luis... Pero es que hay más, es que al margen de estar totalmente de acuerdo, bueno, y ayer yo creo que por la noche dejé clara mi posición, es que los cambios le sentaron fenomenal al equipo y además de forma inmediata, pero es que además, y no me parece menor esta cuestión, recibieron la aprobación absoluta o prácticamente unánime de todo el Ibercaja Estadio. Sí. Y eso es algo que se percibe enseguida. O sea, cuando tú haces un cambio así de esta naturaleza que no es lo normal, puedes escuchar murmullos, el run run, incluso desaprobación. O una pitada directamente y no pasó. Efectivamente. Y lo que se vio claramente es que todo el mundo era consciente que el equipo se había venido abajo en el tema físico y que había que solucionarlo claramente. Y la gente... por supuesto, que entre comillas, bendijo lo que hizo David Navarro, que hay que ser valiente también para hacerlo, cuidado, que en situaciones límites hay que tomar decisiones así, muchas veces, Claro, sí, que es la pregunta que dejaba yo ayer en el aire también. Si el Zaragoza hubiera ganado 2-1, igual ahora... algunos estarían diciendo que parece que David Navarro es un mago. No es un mago. Tiene que tomar decisiones a toda velocidad, porque un entrenador cuando toma estas decisiones, por muchos ayudantes que tenga, está solo. Está solo. O sea, quiero decir, cuando las cosas van mal, los entrenadores se quedan solos. Quiero decir, todo su cuerpo de ayudantes está muy bien cuando se gana y los futbolistas, pero cuando hay que tomar decisiones críticas o cuando se pierde, los entrenadores viven una soledad terrible, que es lo que les desgasta. Y eso es así, y si hablas con gente que ha entrenado a altísimo nivel, te lo dice. El desgaste terrible no solo es el sufrimiento de los partidos, sino que en situaciones límites o en situaciones de maldadas estás solo. Sí. Porque ya sabes cómo somos los humanos, ¿sabes? A favor de corriente somos todos majísimos, pero a las malas, todo el mundo y más los futbolistas van quitándose la responsabilidad. Y los ayudantes, hay determinadas cuestiones en las que no pueden entrar, pueden aconsejar como mucho, y si tienen cierto ascendiente. Pero en este caso, quiero decir, yo de verdad lo digo, a mí me parece una decisión valiente y que era la decisión que había que tomar por una razón, porque Aguirre Gaviria, que yo creo que fue un error ponerlo a jugar después de una semana de gastroenteritis con ese calor, porque a Pinilla, que espero que tenga muchos años de fútbol por delante, le vino el partido muy grande, y porque Keidi Bare tampoco está. Entonces, había que solucionar de alguna manera eso. Y Toni Moya no entró también de milagro al campo. O sea, que estamos hablando de que te la juegas porque verdaderamente te la juegas. Yo creo que si esto pasa en la jornada 10 o en la jornada 15, probablemente el entrenador hubiera esperado el descanso para hacer algún cambio. Pero es que hay que hacer... Es que no estamos... Insisto, lo decía Luso y yo creo que lo apuntábamos todos. No estamos para pensar en nadie a nivel individual. Ni para caritas ni enfadaditos. No, es que es el momento... Porque el calor era para todos, y también Robert y Francho, fíjate tú en qué condiciones tuvieron que salir a jugar también. O sea, quiero decir, y al final Francho no se ahorró una carrera y Robert fue el mejor de largo del partido junto a Francho. Bueno, es así. Y estuvieron dándolo todo, O sea, que y eran los que más fastidiados estaban. O sea, que eso está claro. De cara al partido del domingo, Óscar, es que llega el momento más importante de la temporada para los dos equipos aragoneses que están en un momento bajo. Es cierto que el Huesca estaba peor, porque hace mucho tiempo que no gana.
pero claro, es que es un partido para jugar más con el corazón que con la cabeza. Es que saben los dos que se juegan la temporada. Es el derbi más decisivo desde que se empezaron a producir los enfrentamientos en segunda división, ¿eh? A ver, lo decía Puyuelo, ¿no? Es la peor racha del Huesca en segunda división. Son 3 puntos en 10 partidos. Oltra no ha ganado. Está peor que el Zaragoza porque está más lejos del Cádiz. A mí lo que me da pena es que creo que salvarse los dos ya es una quimera. No da para que los dos equipos se salven. Creo que un empate pues probablemente condene a los dos al vacío, al agujero de la primera ref. Y estoy convencido que sea el Zaragoza que está más cerca o sea el Huesca que está más lejos, si hay victoria de cualquiera de los dos equipos, dará un paso de gigante ese club para poder lograr la permanencia. A partir de aquí, pues claro, entra ya el factor de que cada uno tiene sus colores, de que hay que jugar este partido, pues lo decía antes Pedro Luis, ¿no? Duelo fratricida, ese partido del año 2020 que se puede asemejar, pues los dos estaban peleando por lo mismo, pero los dos estaban peleando por el ascenso a primera división y ahora es todo mucho más doloroso. La situación de nerviosismo va a hacer que el partido pues seguro tenga tensión, pues desear que todo vaya, ¿no?, por los cauces de la deportividad y como digo, al final cada uno tiene sus colores y defender sus intereses. Estoy convencido que tú apuntas al tema de jugar con corazón. El que sea capaz de ponerle corazón, pero también una buena dosis de cabeza, tendrá más ganado, porque al final también en estas situaciones el tener cabeza fría, el encontrar las debilidades del rival, en esa mezcla con lo anímico seguro que va a ayudar. En cuanto al prisma zaragocista, creo que tampoco hay muchas cosas que modificar o que cambiar. Al Zaragoza le está sentando muy bien esa posición de enganche, de falso delantero de Robert, pero es cierto que jugando con doble punta, con poco acierto, pero el volumen ofensivo está siendo muy grande y creo que el principal ajuste del Real Zaragoza, más allá del planteamiento ofensivo, ha de ser recuperar la eficacia que tuvo contra rivales de la talla y del potencial de Almería y Racing, ¿no? Si contra esos equipos fuiste capaz de no encajar, ese es el camino y esa es la concentración necesaria. El Huesca creo que viene en una línea ascendente, mejoró un poquito en Las Palmas, dio un paso más frente al Deportivo y ayer creo que hizo un partido serio contra el equipo más en forma de la categoría, como es el Eibar, pero al final se le volvieron a ver las mismas carencias que le han llevado a estar abajo. Recuperará a Pulido, que por ahí pues recupera a su líder. Y veremos, ¿no? Si Oltra sigue apostando pues por jugadores que ahora parece que están con la flecha hacia arriba, como puede ser Luna, Liberto en las dos entradas desde el banquillo está teniendo buenos minutos. Pues bueno, creo que conocemos mucho y bien a los dos equipos y también sabemos dónde se pueden hacer daño entre sí, más allá de que creo que sus principales debilidades y fortalezas son las mismas, y es que encajan con muchísima facilidad y le cuesta muchísimo a los dos equipos hacer goles. Lo que está claro, Pedro Luis, es que esas debilidades les está costando caro a los dos equipos en las últimas jornadas, más al Huesca que al Zaragoza. Lo decía ahora Óscar, que son 10 partidos, son 30 puntos, 3 de 30 en los últimos 10 partidos para el Huesca, pero tengo la sensación, Pedro Luis, de que sí. Alguna vez tenemos la sensación de que llega uno como un poco favorito, otro que lo está pasando un poco peor. Creo que ninguno de los dos equipos está demasiado preparado como para jugar el partido del domingo. Van a jugar como salga, como venga, con lo que tengan, pero les llega a los dos en un momento fatal, Bueno, claro, es que al margen de que un partido de estas características siempre iguala las fuerzas, porque hay un componente de pasión, de excitación, de emoción, de urgencias, de ganas, que, en fin, el partido no va a tener, por desgracia, porque yo creo que le hace muy bien al fútbol el colorido de que haya afición de los dos equipos, pero al margen de eso hay tanto en juego
que inevitablemente no podemos pensar que los futbolistas son robots y se van a poder abstraer de eso. Pues es un partido de nervios, de tensión, de oficio, y yo ahí espero en primer lugar, insisto desde el prisma del Zaragoza, que el Yamik se ponga las pilas de una vez. Porque, porque está flojo, su rendimiento no parece el Yamik. Y es un jugador que en una versión solamente notable es, a mi juicio, diferencial. Y luego no podemos pasar por alto el rendimiento de Andrada en los últimos 3 partidos, que ha sido manifiestamente mejorable. O sea, quiero decir, yo al final no sé lo que va a hacer David Navarro, ni creo que en su conferencia de prensa previa al partido a lo mejor lo desvele, pero verdaderamente el Zaragoza está, a mi juicio, para un cambio en la portería, más allá de que Andrada tenga la experiencia que no tiene Adrián en este tipo de partidos, fuera de casa, con un contrario que se juega lo mismo que tú en una situación límite, que eso también es muy importante. Pero yo verdaderamente creo que el Zaragoza necesita un cambio en la portería, porque Andrada tantas veces Salvador o tantas veces Sosteno, que lo hemos ponderado en según qué cuestiones a la hora de iniciar el juego, porque tiene mejor pie que la mayoría de los futbolistas, en fin, porque ha hecho paradas y ha salvado partidos, pero yo últimamente, en fin, no parece Andrada. Y Adrián, que desapareció sin motivos para desaparecer, sino simplemente que se le ficha como un complemento, como un suplente, y el titular es Andrada. Ya la que pudo Gavi lo metió, y lo mismo sucedió con Sellés, que le dio los 2 primeros, creo, 3 partidos a y lo desapareció Adrián efectivamente. Pero yo tengo, de verdad lo digo, o sea, quiero decir, lo digo antes, no sé lo que va a pasar, pero yo me mojé ayer en la jornada y me vuelvo a mojar hoy. No es señalar a nadie, es simplemente buscar soluciones para mejorar. O sea, Andrada ha podido hacer bastante más. La jugada del segundo gol, que yo creo que la mayor culpa la tiene el Yamik, pero yo ayer les preguntaba a Luso y a Luis Costa, que, bueno, Luso ha sido profesional y Luis Costa semiprofesional. Yo en la vida he visto en ninguna categoría un gol que en el primer palo un jugador de 1,70 te remata con una media chilena. Y encima queda fatal. Es que no lo he visto en la vida. Claro, es que no lo he visto en la vida. O sea, quiero decir, entiendo que alguien pueda tocar la pelota en el primer palo, cambias las marcas con esa, y hay otro remate, incluso que se le remate a bocajarro, como pasó el día del Córdoba, que dices, bueno, pues, en fin. Pero esto, yo verdaderamente, o sea, quiero decir, el Zaragoza tiene un problema de primer orden en la estrategia. El portero tendría que salir con 2 metros de estatura, al margen de que el Yamik, que mide también 1,90, fue, a mi juicio, el verdadero responsable o el gran responsable. Pero es inaceptable que te metan ese gol. Es una falta de profesionalidad de todo el Zaragoza a la hora de defender esa jugada. Primero permitir el córner y después eso, que te remate un jugador de media chilena en el primer palo en un córner. Es que de verdad, quiero decir, es el colmo de las desgracias. Pero bueno, pues al Zaragoza le alcanza la fatalidad en muchísimos días. E insisto, la situación es la que es y no podemos dejar atrás la cuestión numérica, porque es lo que manda. El Zaragoza ha desaprovechado una oportunidad frente al Mirandés y frente al Ceuta. 2 oportunidades clarísimas en su campo para haber dado un paso y haber salido incluso del descenso. Yo creo que hubiera salido claramente de hecho está a 3 puntos. Y eran 2 partidos que el Zaragoza tenía en su mano como mínimo para sumar 4 puntos. Y al final ha sumado 1. Sí, claro. Espero, no sé cuándo, en estas 6 jornadas, que en algún momento el fútbol le devolverá parte de esa fatalidad que le alcanzaba en esos partidos. Porque ¿cómo explicar que el Zaragoza, después de remontar y contra 10 durante toda la segunda parte, sea capaz de, a 2 minutos del tiempo reglamentario, encajar un gol del Ceuta, que es la primera vez que pasaba de medio campo? Yo, de verdad, o sea, ¿cómo explicas eso a alguien que no ha visto el partido? No, es una locura. Es que es una locura. Es que no lo puedes, es que no tiene explicación. O sea, es que no tiene mucho más. Es que tú ves el partido y la verdad que no. Se hace difícil entenderlo. Estábamos hablando, Óscar, del tema de la portería. No sé tú cómo lo ves, pero lo ha retratado ahora bastante bien
Pedro Luis, el gol, el segundo, y no es la primera vez, porque tiene muchos problemas en las salidas, pero este sí que evidentemente por el desenlace y por la grandilocuencia de la acción, pues claro, lo desnuda totalmente. Yo, hubiese hecho el cambio de la portería la semana pasada, es decir, contra el Ceuta hubiese puesto a Adrián, porque creo que la tendencia de Andrada estaba siendo a la baja. Venía ya complicada, sí, pero, y he tenido oportunidad de hablar hace un rato con Pedro Luis fuera de micrófono, yo esta semana no veo el cambio de portería, porque creo que el Real Zaragoza, como es lógico, se va a encontrar un ambiente deportivo, pero en contra, con cierta presión, como es lógico cuando te enfrentas a un rival directo, y además con la suma de que se trate de un derbi autonómico. Y por ahí creo que Andrada, que ha disputado sin ir más lejos una final intercontinental Boca-River, pues creo que para nada el escenario le va a pesar. Al contrario, ¿no? Creo que puede hacerle que se venga arriba. En cualquier caso, el Real Zaragoza tiene un problema con Andrada, que no está dando esa seguridad a pesar de su envergadura. La tiene con el Yamik. Yo creo que con el Yamik hay que convencerle de que él necesita dar el 100% de sus capacidades para ser un futbolista determinante, porque si bajas un poquito el registro te conviertes en vulnerable. Nos acordamos del córner, de cómo se regala y del remate acrobático de Marcos, pero todo viene en una falta en el centro del campo, con el propio Marcos de espaldas hacia la portería del Real Zaragoza y Saidú, que nunca mide, porque nunca mide. Y eso al Zaragoza le ha costado puntos, le ha costado tarjetas, le ha costado expulsiones, le concede una falta cuando, si el Ceuta había metido algo en el campo, había sido un buen pateador de pelota parada con campaña, ¿no? Entonces creo que la inteligencia y la lectura de los partidos también pasa por saber que el Ceuta, que decíais, ¿no?, que no había pasado ya la línea del centro del campo, si algo le iba a hacer igualar en lo numérico a las acciones, o que podía generar algo de peligro en lo que quedase de partido después del 2-1 de Dani Gómez y en el tiempo añadido, iba a ser el balón parado. Tienes que evitar regalar faltas, regalar córners, porque además no eres un equipo seguro. Pues bueno, el Zaragoza hizo lo contrario. Pero es que además, quien más, quien menos, cuando llegó el córner, lo vimos venir, porque es un equipo, el Zaragoza, incapaz de empujar, molestar al que va a rematar, que el portero se deje caer, que llegue una falta en ataque. Ese otro fútbol que por momentos hay que también saber poner sobre el césped, el Real Zaragoza se pierde. Muy, muy pocas veces sabe jugarlo. Es así. Yo quería apuntar sobre esta reflexión de Óscar, que al final yo creo que es el quid de la cuestión en gran medida lo que le ha sucedido esta temporada al Zaragoza. No solo es una falta de calidad en la mayoría de sus futbolistas, sino que es una falta de oficio. Cuando a veces se alude a la actitud, es un problema de actitud. Quiero decir, yo creo que muchas veces no es la palabra, digamos, que define el perfil, ¿no? Ha habido problemas, digamos, de huelgas encubiertas, sin ir más lejos el partido de Andorra, recordaréis, ¿no? Eso se veía claramente que, bueno, que dices, los futbolistas aquí están pasotas. A ver, el entrenador, entonces ellos dicen, no, que es bloqueo. No es un bloqueo, se ve claramente que allí algo no funciona. Pero muchas veces no es un problema de falta de actitud, es un problema de no saber competir, es un problema de profesionalidad. O sea, quiero decir, cuando Saidú permanentemente, como aludía a Óscar, mide mal, pues es que, claro, eso le inhabilita para ser un jugador, salvo que corrija eso, se instale en el fútbol profesional. Puede llegar, como llegan muchos, pero llegar es muy difícil, mantenerse es mucho más. Entonces, claro, si tú eres un jugador con unas características muy concretas y eres incapaz de evolucionar, de controlarte, de saber medir los tiempos permanentemente, pues claro, es como el lateral o el central que se equivoca siempre. Pues bueno, pues claro, eso no es casualidad.
Y cuando hablamos un problema de actitud, no, es un problema de que no tienen oficio o que no tienen la capacidad profesional o la capacidad suficiente o las virtudes suficientes para instalarse en el fútbol profesional. Porque gente que ha jugado muy bien al fútbol la hemos visto todos desde niños y después por su mala cabeza, porque no le acompañaba el físico, porque no entendía el fútbol, porque no leía los partidos, porque se iba de los partidos, pues bueno, pues es que eso va habiendo una selección natural y por desgracia el Zaragoza tiene muy pocos futbolistas que tengan ese oficio para minimizar errores y eso unido a la falta de calidad y a la eficacia y a la falta de eficacia de sus atacantes es lo que le ha llevado a estar en esta situación. El problema es que la categoría yo creo que es la peor que he visto yo, insisto, gracias a Dios y a la situación del Zaragoza, porque en otro año, en fin, la cosa estaría ya absolutamente resuelta y al Zaragoza no le dejan de dar oportunidades todos sus rivales. Claro, no, está claro. Además, mirábamos hace ya unas cuantas semanas y decíamos, pues este año se puede ir un poco más cara la permanencia, ¿no? Y tal. Eso pensaba yo. Ha bajado mucho, Fernando. Es que, claro, ha pegado un bajón que como no siga ganando, claro, o gana un partido el Cádiz y los que le preceden, o va a ser una de las permanencias pues más asequibles de los últimos años, porque es que a este ritmo nos podemos encontrar, Óscar, que con 46 o 47 algún equipo se pueda sumar. No, ahora mismo están 44. O más ayer, abajo. Además, con imagínate. Con PLF, hacía la cuenta y me decía que eso no sirve de nada. Bueno, pero cuidado, no sirve de nada, efectivamente, este año, pero la proyección de puntos es que con 44, o mejor dicho, que 44 sería los que sumaría el Cádiz, por lo tanto con 45 te salvarías. Sí. Pues, bueno, Óscar, yo tengo que decir aquí que yo siempre me equivoco, porque yo siempre pienso que va a ser 51, 52, y mi compañero Javier Marín, que como Óscar aciertan siempre esas predicciones, ya lleva jornadas diciéndome con 46 está súper salvado. Y yo decía, pero que no, hombre, que es imposible, que es que estamos a 8 cuando lo cogió David Navarro. Pues bueno, pues es que han pasado las jornadas y ahora estamos a 3 y quedan 6 y dices, bueno, pues es que verdaderamente al final ojalá vuelvan a tener razón, porque eso será la mejor señal para que el Zaragoza se salve, porque si nos íbamos a 51, 52... Tienes que hacer el juego, el juego que al final no es tanto de meterte en el ordenador y hacer la calculadora de los resultados. Sí. Y jornada a jornada tú vas poniendo lo que crees que va a suceder. Todo esto es un misterio, porque si hay una categoría del mundo en la que no puedes hacer pronósticos es la segunda, ¿no? Sí. Pero tratas de ir poniéndole lógica. Y más allá de la proyección empiezas a sumar cosas, empiezas a ver enfrentamientos directos y yo estoy convencido de que este año con 45 puntos, yo rebajo 1, lo que dice Javier Marín, con 45 estoy convencido que te vas a salvar. Pues ahí sí que podemos llegar. Ahí sí que podemos llegar y podemos llegar, ¿no? Estamos a menos de lo que podíamos pensar, ¿no? Porque además con los golaveras que tenía el Zaragoza, que es cierto que ahora el más importante lo tiene ganado. Claro, pero es que nosotros estábamos pensando, Fernando, unos golaveras con la Real Sociedad, con el Andorra, tal. Es que ahora los rivales son otros. El rival es el Cádiz, el rival es total. El Leganés, lo va a ser porque tampoco gana ni a tiros el Valladolid. También. Y veremos si la Real, pues eso, se termina acercando. Porque aquí estamos viendo Real B, claro, es que estamos viendo rachas negativas y vemos las de nuestros equipos en primera persona, nos fijamos en la del Cádiz porque es tremendamente llamativa, pero ojo a la Real Sociedad, la rachita que lleva, van buenos también, que es para verla. Entonces, bueno, que aquí no hay ninguno que vaya sobrado, porque si fuesen sobrados ya habían puesto tierra de por medio, y por lo tanto la pena es que llegue el derbi en esta situación, ¿no? Insisto en lo que decía antes, porque nos podemos terminar matando deportivamente entre los dos equipos, pero creo que tal y como vienen además después sus calendarios, tanto uno como otro van a sumar muchos puntos y ojalá se salga vivo, ¿no? Para poder seguir peleándolo y alargando, pues bueno, este sinfín de oportunidades que la segunda división está brindando. Totalmente. Por cierto, que estaba mirando la racha de la Real, lleva un punto de los últimos 18.
De los últimos 6 partidos ha perdido 5 y ha ganado, o sea, ha empatado 1, que fue el empate a 0 en Ceuta. O sea que van buenos también, ¿eh? Vaya partido el que hay este fin de semana también, el Real Valladolid frente al filial de la Real Sociedad, que es otro partido en el que también jugarán tanto el Zaragoza como el Huesca, y que bueno, pues nos va a hacer estar muy pendientes de todo lo que ocurra por allí también. El partido entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza, el derbi aragonés, se juega el domingo a las 6:30. Y el partido del Cádiz, como comentaba antes Óscar, pues se va al lunes a las 8:30. Así que esos son las 3 citas para este fin de semana, en el que miraremos evidentemente a más campos, buscando la derrota de los equipos que están por delante del Zaragoza y del Huesca. Pues hasta aquí la tertulia de este lunes 20 de abril, con el que hemos arrancado la semana en Tribuneros. Son las 11, casi 50 minutos de la noche. Y a ver cómo marcha esta semana, importante para los dos equipos, el tema de lesiones, de bueno, sobre todo que no se lesione nadie, que lleguen los dos equipos con lo mejor que tengan para poner todo lo que puedan, y veremos ya qué es lo que pasa. Óscar, Marco, Pedro Luis, Ferrer, gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte y buena semana, ¿vale? Un abrazo, buenas noches. Cuidaros mucho. Tribuneros con Fernando Ramos. Y seguimos en directo en Tribuneros después de la tertulia futbolística del día de hoy, de este lunes. Tenemos que seguir hablando de fútbol y vamos a hacerlo, en este caso de fútbol femenino, porque nuestra compañera de Aragón Deporte, Miriam Pina, ha estado con la entrenadora aragonesa del Alavés femenino, con Andrea Esteban, y han mantenido una charla evidentemente con la felicidad de la preparadora aragonesa, que vive un gran momento después de haber logrado el ascenso a Primera División. Esto es todo lo que le contaba. Ya estuvo muy cerca el año pasado, pero esta temporada lo ha conseguido. La entrenadora turolense Andrea Esteban ha logrado ascender al Alavés a la Primera División de Fútbol Femenino, la Liga F, y estamos aquí para darle la enhorabuena. Andrea Esteban, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, pues lo primero, felicitarte por ese ascenso. ¿A qué sabe lograr ese billete a la Primera División Femenina? Bueno, la verdad es que estamos muy contentas, ¿no? Creo que es una ilusión enorme. Sí que es verdad que además, después de que han pasado unos días, creo que eres más consciente, porque en ese júbilo, en ese momento de ascender, es como que no te lo crees. Es sin duda el broche de oro a estas 3 temporadas con las gloriosas, ¿no? Que hoy más que nunca reivindican ese nombre. Sí, bueno, al final creo que es un premio a la paciencia, lo he dicho mucho, en el fútbol no es fácil, pues bueno, poder construir un proyecto con tiempo, y creo que nosotros lo hemos hecho, ¿no? Son 3 años de mucho trabajo, sabiendo que las cosas no iban a ser de hoy para mañana. El año pasado creo que hicimos las cosas muy bien y nos quedamos a las puertas, y el mantener, ¿no?, el equipo técnico, mantener la gran cantidad de futbolistas que pudimos mantener, y bueno, y el poder mejorar un poquito más la plantilla, pues creo que nos ha hecho este año conseguirlo, y bueno, el objetivo es seguir creciendo. Destaca siempre mucho el entorno familiar, ¿no?, que se vive ahí en el Alavés. ¿Crees que ha sido una clave para la buena temporada que ha hecho el equipo? Sí, porque el día a día es muy importante, ¿no? El sentirte cómoda en el sitio donde entrenas, con la gente que te rodea, no solo dentro del equipo nuestro, ¿no? Sino dentro del club. Compartimos espacio con muchos futbolistas y profesionales, y bueno, creo que en eso el club es un plus, y hace que ese día a día sea muy sencillo, que haya una buena energía, y bueno, y ese familiaridad que habláis y que yo muchas veces digo, también hace, pues bueno, que toda la gente sienta este éxito como suyo, y creo que es muy bonito para nosotras, pues poder hacer que todas las personas del club estén contentas de lo que hemos conseguido. Me imagino que habrás recibido muchos mensajes, muchas felicitaciones por ese ascenso. ¿Hay alguno que te haya hecho especial ilusión? Sí, bueno, y siempre me ilusiona recibir mensajes de futbolistas que he tenido excompañeras, ¿no? Cuando era futbolista, porque bueno, al final pierdes el contacto, pero son personas y profesionales que valoran mucho el tiempo, la dedicación, el profesionalismo que tú tienes. Entonces, pues bueno, recibir ese tipo de mensajes a mí me ha ilusionado muchísimo, y creo que también es de reforzar, ¿no? Porque al final el resultado está o no está,
porque no depende única y exclusivamente de ti, pero sí el trabajo, ¿no? Y pues bueno, esas personas con las que compartiste otro momento en los que igual los resultados no fueron tan buenos, pero que tu trabajo fue el mismo, pues bueno, a mí me alegra mucho, y que se acuerden de ti y te dediquen un momento, pues bueno, siempre te saca una sonrisa. Te tocó colgar las botas quizás demasiado pronto. ¿Te imaginabas que el éxito al otro lado, en el banquillo, iba a tardar tan poquito en llegar? Pues la verdad es que no me imaginaba pues bueno, ser una entrenadora tan joven. Yo siempre, cuando me tocó dejar de jugar, ya me había formado como entrenadora, pero bueno, también me formé como fisioterapeuta, entonces bueno, sabía que quería seguir ligada al fútbol. Lo que más me llenaba era entrenar, pero entendía que era un camino largo. Sí que es verdad que yo siempre digo que los timings no los elegimos nosotros, la vida decide por ti. Y sí que es verdad, pues bueno, que con 25 años ya me dio la oportunidad, ¿no?, de ser primera entrenadora en la primera categoría. No pude decir que no, porque me sentía preparada, independientemente de que tuviese poca experiencia como entrenadora, y bueno, y empezó todo muy pronto. Entonces, ahora, 5 años después, el volver a la categoría después de 3 años, pues bueno, luchando por ello, y ya con más experiencia como entrenadora, no me esperaba que fuese algo tan, pues bueno, tan pronto, pero bueno, creo que lo estoy disfrutando mucho. Siempre digo que para mí cada año es un máster, porque no dejas de aprender. Y bueno, soy mejor entrenadora ahora mismo de lo que era hace 5 años, eso lo tengo claro, pero bueno, dentro de 5 años espero también ser mejor. Y pensando un poquito en el futuro, no sé si tu idea es seguir allí o simplemente estás centrada en acabar la temporada ya y ya vendrá lo que sea. Bueno, ahora mismo estamos centradas en que quedan 2 partidos y podemos ser campeonas de liga, ¿no? Sabemos que es difícil, que tenemos que hacer 6 de 6 y esperar a que el Barça no, pues bueno, cometa un error, pero nos queda y luchamos por eso, y este equipo es ambicioso, y bueno, creo que para pensar en el año que viene tendremos tiempo. Lo haremos nada más acabar la liga, y bueno, ahora solo nos centramos en el Valencia, que es nuestro próximo partido, en ganar aquí, en regalarle a la afición una victoria, porque creo que nos ha apoyado mucho este año, y bueno, ojalá podamos hacerlo y terminar la temporada, aunque sea pues bueno, no haya sido nuestro objetivo prioritario, porque era el ascenso, el poder acabar siendo campeonas de liga. Muy bien, la última ya, Andrea, saliendo un poquito de España. Todo el mundo habla ahora de que María Luise Eta va a dirigir al Union Berlin en Alemania. ¿Tú qué crees? ¿Que es otro hito logrado, o que bueno, que es una pena que esto siga siendo noticia, ¿no? A ver, lo primero que me sale es decir que es una pena que siga siendo noticia, pero es verdad que estas noticias tienen que existir. Para que deje de ser noticia tienen que haber personas como María Luise Eta, ¿no? Creo que estos días ha dado muchísima visibilidad a lo que somos las entrenadoras, pues bueno, que estamos siempre ahí tocando la puerta para tener más visibilidad. ¿Por qué? Pues porque creo que, yo siempre lo digo, nos tienen que valorar no por el género, sino por nuestras competencias profesionales, y ojalá pues pueda ser algo que no sea interino y que se quede más tiempo, y si no es ella, venga una mujer a liderar un equipo, pues bueno, un vestuario masculino, y sea una cosa que no sea puntual, ¿no? Porque ella, pues por lo que he leído, van a ser cosa de 5 partidos. Creo que las entrenadoras estamos preparadas para ello. Yo siempre digo, soy entrenadora, ojalá algún día pueda entrenar a un vestuario masculino, porque para mí sería otra experiencia, y creo que eso abriría muchas puertas a lo que son las entrenadoras, porque no me gusta que nos encasillen, ¿no?, en el fútbol femenino, porque al final hay entrenadoras en fútbol femenino igual que hay entrenadores. Creo que debemos de abrir la puerta a que entrenadoras podamos entrenar dentro del fútbol masculino. Ella ha puesto la primera piedra, ojalá sigamos construyendo a partir de ahí. Pues desde aquí, desde Aragón Deportes, desde tu casa, te mandamos muchísima suerte, te deseamos que acabe la temporada de la mejor manera posible. Felicidades de nuevo por ese ascenso, y como siempre, Andrea, gracias por atendernos y por estar con nosotros en la sintonía de Aragón Radio. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
a las 12. Enseguida escucharán las señales horarias de la medianoche. Nosotros volveremos mañana con más historias aquí en la sintonía de la Radio Autonómica en Tribuneros a partir de las 11 puntuales, como siempre, a nuestra cita. Reciban el saludo de Alfonso Marías en el control técnico de sonido y de Pedro Pablo Martínez en la producción. Lo dicho, hasta aquí Tribuneros, mañana más y mejor. Hasta entonces, sean felices. Hasta mañana, adiós.